Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Ni Tan Late, ya el estelar de Canal 1, dicen por ahí, ¿cierto Angie? ¿Cierto José? ¿Sí? ¿Puede ser o no? Estamos hoy día viernes 16 de mayo, impresionante como pasa el tiempo, y estamos en un nuevo capítulo de Ni Tan Late con un par de invitados más. Recuerden, siempre invitamos a personajes de Ñuble que hacen región, que conocen nuestra ciudad y que cada uno es experto en su área. Hemos invitado del mundo político, hemos invitado a artistas, hemos invitado a deportistas, a profesionales, empresarios de distinta índole, y eso nos llena de orgullo porque ya en nuestro séptimo capítulo, ¿puede ser? Séptimo capítulo ya, tenemos la confianza del técnico. ¿Y por qué decimos eso? Porque hoy día vamos a hablar de fútbol. Va a ser un capítulo absolutamente teñido con la pelotita. Y para eso tenemos dos invitados. En nuestro primer bloque nos acompaña Álvaro Venegas Fuentealba, un hincha acérrimo de Ñublense. Él es de profesión contador auditor, se sabe mucha historia, ha seguido la historia del club y nos viene a contar sobre sus vivencias, algunas anécdotas que el club ha tenido en su historia. Así que le damos una cordial bienvenida y un tremendo aplauso a Álvaro Venegas. Don Marcelo, ¿cómo está? Don Álvaro, tanto tiempo que no lo veía. Así es, aquí estamos. ¿Cómo está todo? Gracias por la invitación. Pero por favor, yo dije Ñublense, capítulo de Ñublense, y el primero que se me vino a la cabeza, Don Álvaro. ¿Le gusta la noche? Porque aquí tenemos una tremenda vista nocturna de la noche. Se anduvo por la noche en su momento. Se anduvo. Sí, pero ¿por qué habla en tercera persona, señor? Los futbolistas hablan Los futbolistas, a propósito de fútbol. Sí. Extraordinario, muy bien. ¿Cómo lo ha tratado la vida? Bien. ¿En qué anda? Trabajo. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo. ¿Muchos clientes? Muchos clientes. Y algunos clientes que son cachos también, digámoslo. Sí, hay que decirlo. Está bien. Pero de una u otra forma, igual como el devenir de Ñublense y el devenir del fútbol chileno. Con altos y bajos. Con altos y bajos. Oye, bueno, te presento y nos metemos inmediatamente en tema. Ñublense. ¿Desde cuándo hincha de Ñublense? ¿Por qué para ti marca tu vida? ¿En qué momento? ¿Cuál es ese primer recuerdo que tienes tú del Nelson Oyarzún Arenas? Yo soy oriundo del sector precisamente estadio. Mis papás vivían ahí, en lo que se conoce como la Plaza Santa Ana, donde está la iglesia de Santa Ana. Por ende estoy literalmente, y ahí ocupo un cuento que escribí para un concurso, 550 pasos. Literalmente son 550 pasos a la entrada antigua del estadio. Ah, claro, recuerdo. Sí, entonces quedo muy cerca, por ende... ¿Dónde estaban los eucaliptos? Los eucaliptos, donde estaba el casino. Donde estaba el casino. Sí. Donde estaba el casino y la piscina. Y la piscina, claramente. Y claro, yo he visto... o todo ese sector, digamos, como barrio, giraba en torno a lo que es el estadio y en su momento a lo que era Ñublense. Por mi edad, yo vi como los tiempos pretéritos de muy malas campañas, muy malos presentes económicos en ese momento, y ahora, entre comillas, con un tema deportivo y quizás institucional, pongo ahí el signo de interrogación, claramente bastante mejor. Por ende, ha cruzado todo lo que es mi vida, lo que es Ñublense, básicamente por mi ubicación geográfica en su momento, donde viví niñez, adolescencia. Tiene sentido. 550 pasos. Sí. ¿Los contaste? Los conté. ¿Cuántas veces los contaste? Como 2 o 3 veces. Ya. Sí, pero quise hacer el homenaje como al estadio antiguo con la entrada de... ¿Y tienes un cuento? Sí. ¿Y dónde está publicado ese cuento? Ese cuento lo editó, o sea, son 101 cuentos porque era en el aniversario 101 del club. Perfecto. Que el movimiento autónomo sacó una edición, llamó concurso, y sacaron varios cuentos. Saqué 3er lugar. Bueno, ¿tuviste en podio? Tuve en podio. Así que claro, ahí hay un cuento en donde, bueno, reflejo más que nada en mi niñez, veía pasar banderas rojas, en la otrora Furia Roja, que era la barra original de Ñublense. Furia Roja, tiene razón. Estaba Jaime Lama, recuerdo ahí de los ¿cómo se llama? De los cabecillas. Entonces, claramente yo viví todo ese proceso
de la niñez, donde uno se va como empapando de lo que es este tema. Y no estaba en las redes sociales ni en la actualidad ahora de donde te enamoráis del Barcelona o del Manchester City, básicamente por ser popular y ser ganador, entre comillas. Claro. Porque en esa época, digámoslo, Ñublense bailaba con la nota nagraciada. Con la nota nagraciada. Oye, qué machista se ha dicho, pero sí, bueno. Sí, es verdad. Oye, hoy día se llaman los Rediablos, ¿no? La barra. La barra, claro, los Rediablos. Coincide, puedo equivocarme en la fecha, pero coincide con el ascenso de Ñublense de tercera a primera B. El bullado partido con Curicó Unido. Con Curicó el 2004, 2005. Toda esta maquinaria de hinchada se vuelve a rearmar y me parece que fue el 2006. Se constituyen los muchachos en una reunión, firman un libro de actas y como que ahí nace el concepto actual de Rediablos con todos sus piños. Perfecto. Aparte, piños muy antiguos que yo ubico y otros piños más nuevos de gente que además toca la coincidencia de que en las buenas épocas se hicieron hinchas y todo eso, lo cual está maravilloso. Claro, es distinto ser hincha en los buenos momentos, ¿no? Sí. Pues. Oye, antes, bueno, el estadio estaba, la cancha, tú que me imagino lo cuentas ahí en tu poema, en tu cuento, ¿cierto? En tu extracto. Tenía una orientación distinta a la orientación que tenemos ahora. Sí. Estaba por la calle Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Entrabas por ahí, ¿correcto? Claro. Ya, y teníamos al lado el casino, un poquito más allá una piscina. La piscina. El estadio estaba de este a oeste, la orientación de la cancha. Y teníamos un lado donde estaba la barra del mercado, recuerdo, ¿no? Ahí está, claro, el sector más conocido, el sector mercado. Lo que es norte. Actualmente norte. Claro. Y sí, pues ahí era la tribuna que en su momento la hicieron de nuevo, no recuerdo el año en que lo hicieron, de cemento, robusto ahí, se sentaba como la barra del mercado. Y yo recuerdo estar más en el lado más oeste, donde cae el sol, ¿cierto? Y ahí había tablón. Claro. Tablón. Y el otro lado estaba Marquesina, que era ya los pudientes. Yo el otro día conversaba con alguien y le decía que yo literalmente me senté en todos los sectores del estadio, dependiendo de la época, dependiendo, como en el sector cordillera, en el último asiento arriba, así en esas etapas. ¿Dónde estaba el tablero marcador? Sí, en esas etapas autistas de adolescencia, me iba como solo en los partidos, claro. Y ya más popular ahí en la misma barra del mercado, en el sector lateral de la tribuna numerada, que se llama, ahí también. Estaba al lado de los camarines. Claro. Había una tribuna ahí al lado de los camarines. Se escuchaban los toperoles abajo, donde se un eco y se escuchaba cuando salían los jugadores. Y las sprays destapándose, claro. las jabas de bebida. Porque antiguamente uno entraba a los camarines ahí cuando chico, a tratar de sacar un autógrafo y tomaban bebida gaseosa los jugadores. Sí. Fumaban. Versus que en el casino, metros más allá, pululaban las cervecitas. Completamente, y nosotros jugando con las chapitas. Sí. En aquella época. Buenos tiempos. Después tratar de llegar a la hora, ¿cierto? Para ver el Zoom deportivo, ir a ver los goles que uno vio ahí en vivo y en directo. Claro, hubo una época en los que estamos hablando igual 2005, 6, 7 puede haber sido, en donde el alcance de Ñublense daba como para que mandaran un enviado que grabara el partido y después tenía que mandarlo, no sé por qué vía. Microondas, como le decían. Seguramente. ¿Cómo hacía eso? Usted es la experta vía microondas. Claro. Y teníamos que esperar a que terminara la película del estreno de los domingos para poder ver los partidos. Exactamente. 1:30 de la mañana, fácilmente, para esperar. Álvaro, ¿alguna anécdota que tú digas? Oye, esta es una anécdota que nadie la sabe, está en los libros, en los anales de la historia del club ñublense. ¿Me traes alguna historia que se pueda contar, obviamente? Sí. Mira, con respecto a eso mismo de que teníamos que ver los partidos en la noche, se viene a la mente un crimen en el Nelson Oyarzún. ¿Pero cómo, señor? Sí, señor. ¿Cómo va a haber un crimen en el Nelson Oyarzún? Sí. Cuidado que esto puede ser usado en su contra. ¿Tiene pruebas? Hay pruebas en imágenes. Por eso te digo que salió en el Canal 3 en ese momento, que comentaba Carlos Caselli, creo, y Manuel Fernández, creo que hacían el programa. Ya, por favor, relátanos ese momento. Ñublense versus Osorno, peleando por la liguilla 2006.
Equipos en los que estaba, bueno, los protagonistas de la anécdota que vendrían siendo Edgardo Abdala, el turco, el Laucha Arias, que es el otro mencionado aquí, estaba Néstor Sanata, estaba Manuel Villalobos en ese plantel. Grandes próceres. Y Ñublense estaba peleando poder acceder a una liguilla, como poder ascender. Y jugaba con Osorno Canchillán. 4 de la tarde el partido y ya Ñublense tenía el partido dominado, creo que iba 2-0 o 2-1. Y de repente hacia el costado norte precisamente de la cancha, lateral. Estadio antiguo, ¿no? Estadio antiguo. Ya. Hay una jugada en donde se da un par de pases y, bueno, conocerás tú y seguramente la gente que nos está viendo también, habitualmente pulula mucho pajarito en el estadio porque hay gusanitos y cosillas que, por ende, hay mucho pajarillo. Y en esta jugada entre Edgardo Abdala y Mauricio Arias, Laucha, se dan un parse y ¡pum!, se cruza un pajarillo. El pajarito cae fulminado al suelo. Pobrecito. La gente, porque la imagen está ahí, nos separamos en la pista de ceniza. Sí, claro, claro. Se escucha. De lamento. Y claro, de lamento, porque se dio el pajarito y no reaccionaba a nada. Y relata Edgardo Abdala en entrevistas posteriores en el que él agarró el pajarito, lo llevó a su costado y la gente lo aplaudió por el gesto de humanidad de eso. Y en este caso, el perpetrador del hecho fue Mauricio Arias, que le dio el pase a Edgardo Abdala y se cruzó el pajarito. Bueno, pero hubo ahí complicidad, digamos. Quizás, no sé el término judicial, pero quizás de omisión. Exactamente, y eso se vio reflejado después en una nota que le hace Canal 13, que muere un pajarillo. Claro, pues hacen la referencia y está la imagen ahí en YouTube, pueden buscarla, en el que el pajarito, claro, no es en calidad HD como nuestras cámaras que tenemos acá. Claro, no es esto, claro, no es esta calidad. Pero es una calidad bastante menor, pero se ve ahí que el gesto y todo eso de ese pajarito que es lamentable. Originalmente no sabemos qué pasó con el pajarito, pero con esas pelotas profesionales que te llega un pelotazo y queda ahí. Pero en aquella época no eran livianas como ahora. No. En aquella época y si era mojada, vaya que dolía el pelotazo. Sí, así que ahí claramente creo que el pajarito no revivió, bueno, es que quedó con una alita, o sea, quebrada. Hubo un crimen. Literalmente un crimen Nelson Oyarzún en esa época. Oye, buena historia, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas de un partido memorable en esa cancha en particular? No en el estadio de ahora, hermoso, cierto, mundialista que tenemos. ¿Hay algún partido memorable que tú digas, este es un partido que queda en el registro para siempre? Sí, sin duda, para épocas modernas, el partido que no fue en rigor el ascenso, pero se firmó el ascenso, el partido del 2004 con Curicó acá, en el que se dio vuelta el partido con un gol al último minuto. Yo estuve ahí. Estuvo ahí, señor. También estuve ahí. Sí, porque creo que, bueno, la gente por ahí ve típicas películas gringas de deportes donde son muy épicas y como que todo en cámara lenta. Ese partido fue eso. Fue un centro... Porque perdimos en claro. Perdimos en Curicó. Sí, pero ese partido era parte de la fecha de la liguilla. Si Curicó empataba o ganaba, pum, ascendía. Y Ñublense solamente le servía a ganar. Sí, y iban ganando ellos 1-0. Después Ñublense lo empata con un penal de José Mardones. Y ya volcado en... 93, 94 minutos. Sí, y yo recuerdo haber estado con la cabeza a dos manos porque claramente se te iba la opción, estadio lleno, muchos dicen 15.000 personas, yo creo que había más. Estaba repleto, por lo menos 1.000 personas más que tienen que haber entrado a la mala, sectores donde se ponían las bicicletas abajo, ahí también lleno. Mucho hincha curicano mucho hincha curicano en Marquesina, recuerdo. En el sector, claro, ahí al lado de la Marquesina. Cuenta el mito que el presidente del ANFA en ese momento, minutos antes, ya iba bajando a entregarle la copa a Curicó, que venía y sale un centro del segundo palo. El flaco, ¿cómo se llama? Flaco Herrera, el central. Vladimir Herrera. Jugó después en Cobresal. Jugó en Cobresal, jugó en Puerto Montt igual. Y ahí saca un zapatazo, gol y se vino al estadio abajo. Oh, impresionante. Así. Que obligó un tercer partido. Que obligó a un último partido de definición. Claro. En la tierra santa de Linares. Exacto. Y ya venían derrotados los curicanos. Cuenta Luis Marcoleta que él se preocupó de darles un tema psicológico a los muchachos. Le hizo unos videos con familiares, como arengándolos. Y dice que con eso el partido ya estaba ganado. Salieron, ganaron 2-0 ese partido y el resto es historia.
Y se timbra el ascenso a la segunda. Sí, claramente porque es un recuerdo vívido, a pesar de que han pasado 20 y fracción de años. 20 años ya, 21 claro. años. Entonces, pero fue épico, porque además todo el ambiente previo a que se vendieran las entradas acá en Chillán, aquí en una casa comercial local. Que empieza con Que Z. empieza con Z. 2 veces. Dos veces, claro. Y todo eso, entonces claramente ese partido es épico. Y el otro partido es el del ascenso siguiente, que es el ascenso a Primera División, el 2006, frente a No es San Felipe. San Felipe, Ñublense iba perdiendo 2-0 creo. Y al final también con un penal de Néstor Sanata da vuelta al resultado y puede sellar ese ascenso. Yo recuerdo, te mando un saludo a mi amigo Rodrigo, Carlito. Manda, ahí está. ¿Cuál es su cámara? Esa es la cámara, esa es su cámara. Saludos muchachos. Don Alberto. Ese día llegamos a las 9 de la mañana al estadio. ¿Y a qué hora era el partido? A las 4. ¿Y qué tenían que hacer ahí? No, pues guardar asiento. Pues. ¡Ah! No, llegar ahí, estar ahí en la puerta sin mayor inconveniente. Yo también estuve en ese partido. Hacíamos el turno de ir a comer, de ir al baño. No, sí fue programado, digamos. Entramos unas botellas de champán camuflados como para celebrar, que sabíamos que a pesar de que se nos vio por ahí un poco amagado el triunfo, pero se logró y ese ascenso se hizo. Si tú pudieras, Álvaro, como hincha acérrimo de Ñublense, dar un top 3 de ídolos del club. ¿Te maté ahí o no? Sí, un poco. Te mato. Sí, pero no, lo podemos conversar. Ok, conversémoslo, discutámoslo. ¿Cuál sería tu podio de ídolos? No nos metamos con los técnicos porque sabemos que hay 2 o 3 técnicos que marcaron época, ¿cierto? Uno tiene el nombre del estadio, otro puede haber sido asegurado seguramente por el nivel de cercanía que tiene con el club. Y alguno más. Bueno, el último referente, el técnico que ahora está, Jaime García. Ahí tenemos 3 que han marcado época, ¿no? Pero de jugadores, ¿a quién pondrías en ese podio? Tendría que hacer la diferencia en jugadores que yo vi, porque también podría, dentro de toda la investigación, llamando saludo también a Danilo Mora, que es parte o es el gran artífice de todo este rescate histórico en relación a lo que es Ñublense desde sus comienzos, desde el centenario de 1916 a la fecha. Pero tendría como que hablar de jugadores que yo de una u otra forma vi, porque podría hacer referencia a Antonio Muñoz, que también hay una actividad que está recolectando fondos porque está un poco delicado de salud, arquero, hasta el momento el arquero con más partidos en Ñublense a la fecha, pero podría... Y también relacionémonos con jugadores que vi y gustos personales. Obviamente. Sí. No es por orden, solamente lo puedo nombrar a medida que se me dan a la mente. Jonathan Cisterna. Resistía a la hinchada en algún momento, yo en lo personal también lo hice. El jinete. Pero de una u otra forma su trayectoria está sellada con la gran campaña del 2008, que nos hizo salir primero de una fase regular Así es, con Díaz, ¿o no? Con Fernando Díaz. Fue el gran baluarte uno de los grandes baluartes de ese equipo. Y posteriormente sus altos y bajos, pero los selló con el ascenso en el Monumental frente a Barnechea, que sin él, sin su calidad, digamos, ese ascenso no se lograba. Futbolísticamente hablando, Ñublense iba perdiendo 2-1 creo ese partido, y después lo logra llevar al empate para los penales, gracias a Jonathan Cisterna. Entonces creo que varios años que ¿cómo se llama? Perdón, voy a... Sí, oye, es muy tarde para que te llamen, Álvaro. Sí, muy tarde para que me llamen. Sí, muy tarde. Quizás porque son prácticamente en mi casa, las 10:15 de la noche ya. Sí. No es el que tenga un carrete ahí. No. Cobranza puede ser. Cobranza, no, a esta hora no. O no, sí, llaman igual a esta hora. Llaman a esta hora igual. Sí. Oye, entonces te decía que además que un buen profesional se cuidaba, estudiaba. Sí. A pesar de que seguramente varios podrían decir que también anduvo en la noche, pero un tipo que físicamente siempre rindió. Así que creo que Jonathan Cisterna es uno de esos. Categoría como ídolo o gran baluarte de ese equipo o de Ñublense. Y el resto igual está complicado, creo que de una u otra forma. El otro podría ser Luis Flores Abarca, un jugador, digamos, que se asentó acá en Chillán, goleador y también artífice de esa campaña. Se retiró por temas de salud, pero después volvió, digamos, como para poder ayudar al equipo.
de una u otra forma creo que también puede caer en esa Categoría. Y Dame uno más. dentro de todo, y pensando en que se han visto las mejores campañas estos últimos años, creo que Giovanni Campuzano, del plantel actual, conocido como Chucky, creo que ya está en esa categoría De ídolo. Creo que empezó en la B, hizo todo ese proceso, llegó a jugar Copa Libertadores por Ñublense, creo que está absolutamente en esa categoría. Giovanni, Jinete Cisterna y Luis Flores Abarca. Y el más malo jugador de Ñublense que tú has visto, tú decís, no sé cómo, de partida no sé cómo es futbolista este jugador. Uy, ahí podríamos hacer un programa. Es un programa especial, pero tú dices el que resume todas esas características. Yo no sé cómo juega fútbol este muchacho, porque no le pega ni al tercer bote, o esto es un invento del técnico, no sé. Será familiar del presidente. Literalmente podríamos hacer un programa especial de eso. Pero se me pueden venir a la mente 3 jugadores. A ver, ¿quiénes serían? Uno, creo que fue el 2005. Ñublense subió el 2004 al 2005 y Ñublense jugó de invitado en la B, no podía ascender de inmediato. ¿Ya? Y en ese equipo había un paraguayo que era de apellido Dos Santos. Flaco, espigado, alto, delantero, entre comillas. Pero el tipo no jugaba. No jugaba. No jugaba. Un invento. Tenía un trote muy distinto al de un jugador de fútbol. Tú que eres hombre de fútbol. Era como de voleibolista o de basquetbolista. Era muy pero raro no verlo de correr. futbolista. No de futbolista. Recuerdo un partido con Naval acá. Solo en demanda del arco. Desarmado, corriendo. Creo que se partió el gol. Muy... Ya, Dos Santos. no recuerdo el nombre exacto, pero el apellido era Dos Santos. 2010 cayeron varias contrataciones y dentro de esas cayeron unos argentinos muy random que en su currículum tenía un paso por Boca Juniors y por una sub-20 argentina. Ya. Que creo que fue una sub-20 que estaba con Messi, creo. Porque en este caso Julio Barroso fue compañero en una sub-20 de Lionel Messi. Y este caso también creo que estuvo en una sub-20 por ahí y tuvo un paso por Boca Juniors, que era el conocido como Pollo Herrera. Delantero, chasconcito. Sin pena ni gloria. Malo, lo vi un par de partidos del Malo. tipo. Mal. Paso sin mayor gloria por Ñublense. Sí, y creo que sí me quedaría con eso. Por ahí. Con esos Oye, dos jugadores. recuerdo, bueno, hay varios personajes. En Ñublense jugó varios próceres, ¿no? Jugó el Gato Ben, ¿cierto? Sí. Bueno, como te decía, Julio Barroso, que dentro de todo tenía un currículum importante en el fútbol. Para atrás, dentro de lo que te mencionaba de la historia de Ñublense, que es como que viniera a jugar Bataglia, por ejemplo, de Boca a Ñublense, José Borelo, que es como casi categoría ídolo en Boca Juniors, vino a jugar a Ñublense en sus últimos años. Sí, claramente. Oye, pero ¿estamos hablando de qué año? 60s, aprox. Sí. Los años 60, o sea, un jugador de talaje. Sí, totalmente. ¿Te acuerdas tú de ese jugador que fue, a propósito de la última ascensión del Papa? Un jugador de Ñublense muy reconocido que es cura hoy día, el gringo, ¿cómo? Chase Hilgenbrick. ¿Qué es de él? ¿Se han comunicado con él ustedes? En lo personal no, pero tengo entendido que él está ejerciendo su actividad en Boston. Tiene un tema con jóvenes como latinos. Marcó una diferencia acá. Sí. Yo lo incluiría como de refilón en la lista de ídolos porque su paso fue corto, pero marcó época, primero porque era buen jugador. Era disciplinado, marcó su par de goles, le hizo un gol a Curicó allá en Curicó. Y era un buen tipo, ¿sí? Tenía el aura era santo, era claramente, buen entonces cabrón. Recuerdo que Marcoleta un año para el 2006-07 puede haber sido, no lo quería dejar. Y la hinchada se manifestó. ¿En serio? Acá en la gobernación varios hinchas se juntaron como para hacer sentir su malestar de que y se quedó. Ah, mira.
Se quedó, así que sí, pues. Y él siempre, yo he visto algunas noticias, algunas entrevistas, él recuerda, digamos, recuerda su paso por Sí, Chillán. sí, es muy de perfil bajo en relación a que como que creo que hace unos años, creo para el centenario, mandó un saludo grabado para los Así hinchas es. con su traje, o sea, no, sí, traje, perdón. La gente. Ponete sotana. Claro, la sotana, perdón, sí. Una cosa así. Oye, Pero de ahí en adelante como poco contacto, pero hay que respetarle su trabajo en ese sentido. Buenos personajes, grandes personajes. Nos quedan un par de minutos, muy poquito. Me gustaría que si nos puedes contar, Álvaro, una anécdota, una historia de Ñublense. Yo entiendo que trajiste preparada un par de historias de Ñublense. ¿Cuántos años tiene Ñublense? ¿Ya ciento? De 2000, o sea, 1916 van a ser 109, van a ser 109 años. Sí. 109 años. Han pasado cosas en estos 109 años. Sí, totalmente. Hay un montón de... ¿Qué se dice en la anécdotas. historia? ¿Qué se dice en los libros? Por ejemplo, una de los comienzos de los 1900 por ahí, creo que fue meses después de cómo nació Ñublense, llamado Liceo Fútbol Club, en el Liceo de Hombres. Manuel Lara, profesor de matemáticas, física, un grupo de muchachos, Liceo Fútbol Club, y de ahí cambió el nombre al gentilicio, digamos, de la gente de Ñuble. De la gente de Ñuble. Y cuenta la anécdota que como Liceo Fútbol Club fueron invitados a jugar a Linares. Obviamente transportados en tren en esa época. Llegaron allá y la amabilidad de la gente del sur, digamos, cada jugador contrario, entre comillas, se llevó a jugadores de la visita a sus aposentos, claramente. Sí. Y al parecer la instrucción era agasajarlos con todas las bendiciones que tiene ahí en el sector de la séptima región. Sí. Hablemos los licores, los juguitos, y vinos los y todo eso. Ya. Por ende, cuando llegó el momento del partido, claramente muchos jugadores de Ñublense llegaron en estado de intemperancia a jugar. ¿Hay registro de eso, señor? Son declaraciones del mismo Manuel Lara registradas en diarios de la época, en el que hizo referencia a que fue adrede en el que se les combinó a beber líquidos para, primero, seguramente evitar la deshidratación. Correcto. Y tener jugadores que seguramente veían 2 pelotas o cosas por el estilo. ¿Cómo fue el resultado? Me interesa mucho ese resultado. Ganó Ñublense 7-1. ¿Aún así? Aún así. Ganó Ñublense. Pero ¿cuál dirás el problema? ¿Cuál es el problema? Es que no solo bebieron solos, sino que sus compañeros linarenses también bebieron, por ende claramente O sea, no estuvo buena la técnica. No estuvo buena la técnica, cayeron presas de su propia trampa los jugadores de Linares. Bueno, eso no ha dejado de ser un buen rito, ¿no? De invitar amigos a jugar fútbol y después, o antes o después, el tercer tiempo, claro, se mantiene esa tradición. Exactamente. Esa tradición futbolera de querer al equipo, querer al rival y pasar un buen momento juntos. El fútbol tiene que ver con eso. El fútbol es eso, cosa que quizás en su momento, no sé si era más sano, pero se compartía... No, siempre es sano. Siempre sano. Siempre sano. No ninguneemos esto de los bebestibles después del partido porque también es un deporte también. Claro. La conversación. Exactamente. Post partido. Oye, ¿le quiere mandar un saludo a alguien? ¿Tiene registrado ahí algunas invitaciones, saludos? No, le quiero básicamente repetir el saludo para mi amigo Danilo Mora, historiador, profesor de historia, en el que él es el responsable de todo lo que actualmente sabemos de Ñublense hacia atrás. Creo que en un momento determinado sabíamos algunas cosas, pero ya estas historias que te estoy contando, varias en este caso Danilo las tiene registradas en 2 o 3 libros que son de su autoría, en relación a lo que es la época desde la creación de Ñublense hasta la entrada al profesionalismo, que es en 1958. Y él es el mentor de estos días completos en la Biblioteca Nacional, entonces hay una pega ahí que se la agradezco y le mando un saludo con él. Y además somos colegas, compañeros de podcast. Tenemos un podcast que comentamos todos los partidos de ¿Dónde Ñublense. lo encontramos, por favor? Spotify, ¿Ya? Galería Norte. Galería Norte. Habitualmente tratamos de hacer post partido o a más tardar al día siguiente y comentamos con humor y cosas, lo en que su es estilo. En nuestro particular estilo. Exacto. ¿Y en redes sociales? ¿Dónde lo encontramos usted, señor? A mí en lo personal me encuentra en Instagram, don-albarrock.
_Alba_Rock. Sí. Así que acá lo vamos. Mire, está saliendo justo ahí. Maravilloso. ¿Sí? Está saliendo justo ahí. Nos vamos con música. A propósito de Alba Rock, nos vamos con música y usted nos dice, primero, ¿cuál es su artista favorito? Qué difícil otra vez. No, por favor. Para que nos despidamos de este gran personaje de Ñuble. ¿Con Pero, qué quiere despedirse? ¿Con qué quiero despedirme? Sí. ¿Qué puede ser? Mire, porque usted lo va a mencionar y va a empezar a sonar inmediatamente. Ah, sí. O sea, automático. Maravilloso. ¿Con quién se despide? ¡Ay, qué difícil! Uy, pero ¿cómo va a ser tan difícil? Dejemos A algo ver. movidito para esta noche de viernes. ¿Sí? ¿Cuál sería? The Clash. Rock de Cachpa. Y con eso nos separamos un breve instante. Mira, está sonando. ¿Le gustó? Impecable. The Clash. Nos vamos breves minutos y volvemos en Ni Tan Late, hoy día 16 de mayo. Tema Ñublense. Historias de Ñublense, la vida de Ñublense y de todo un cuanto hay. Así que no se vayan, quédense ahí. Gracias, Álvaro.